Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este domingo las lecturas nos están hablando de cosas muy importantes para nuestra vida como creyentes, como cristianos, es decir, como hombres y mujeres que seguimos a Cristo, y podemos resumir en dos frases. La primera es: Cristo nos está pidiendo que no tengamos mentalidad sectaria. Y por la otra parte, aunque conectada también, a vivir con radicalidad la fe. Esas son como las dos frases que resumen las lecturas de este día. Para empezar nuestra homilía, voy a leer un número del Catecismo de la Iglesia Católica con respecto de este tema. Hay una frase que dijeron los santos padres que causó escándalo en cierto momento y aún sigue causando escándalo, porque es como demasiado pretenciosa, solo que hay que saberla entender. La expresión era: extra ecclesia nulla salus, dicho en latín, que traducido significa: fuera de la iglesia no hay salvación. Y como digo, esta frase hay que saberla entender. Lo que nos dice el catecismo para este respecto dice: ¿cómo entender esta afirmación tantas veces repetidas por los padres de la iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza, por la iglesia, que es su cuerpo.
esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia, aunque Dios, por caminos conocidos solo por Él, puede llevar a la fe, sin la que es imposible agradarle. A los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia corresponde, sin embargo, a la iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho sagrado de evangelizar. Eso es lo que dice el catecismo respecto de este tema que dijimos, pero es que fíjense que todos tenemos un problema grave, a todos nos pasa y Cristo nos está advirtiendo con estas lecturas. La iglesia nos está advirtiendo también con estas lecturas. Por ejemplo, la primera lectura que escuchamos del libro de los Números, en donde cuando el Espíritu de Dios se derramó y sin embargo se habían quedado unos por allá que tampoco habían ido a la reunión, y sin embargo también sobre ellos, a pesar de que no habían llegado, sin embargo se manifestó el Señor. Y aparece aquí una palabra que voy a también a pronunciarla, pero antes de pronunciarla, digamos, vemos que coincide exactamente con lo que nos está diciendo el Evangelio. Dice que encontraron a uno echando demonios y que no estaban con el grupo de ellos, de los apóstoles, y entonces lo quisieron impedir, y Jesucristo les dice: no se lo impidan, porque nadie que haga milagros en mi nombre puede hablar mal después de mí. Entonces, como digo, basado en esto, se nos está advirtiendo de que no tengamos la mentalidad sectaria. ¿Por qué? Porque es que vea, como estamos nosotros todos heridos por el pecado original, existe algo que se llama, como dice aquí Moisés: ¿tú crees que me voy a poner celoso? ¿Cuánto quisiera yo que todo el pueblo de Dios fuera profeta? Esa palabra, fíjese que a todos nos afecta. A todos nos afecta. Por ejemplo, yo puedo estar celoso del padre Benjamín, quizá a ustedes lo quieren más. ¿Ve? O al revés, el padre Benjamín puede estar celoso de mí porque dice: es que vos tenés buena labia para hablar, y entonces parece que a vos te quieren más. Y fíjense que esa cosa pasa entre los ministros, así como se ve aquí. Nos pasa a los ministros. También pasa en el entero pueblo de Dios, que a todos les da como celos, ¿no? ¿Por qué? Porque todos sentimos que tenemos nosotros como la verdad. Nosotros tenemos la verdad. Y fuera de aquí, entonces, usted no puede decir nada. Esa es la mentalidad sectaria. Eso pasa también entre grupos. Me perdona lo que voy a decir, pero precisamente es para que no caigamos en esa realidad. Yo pertenezco a un movimiento, a dos movimientos. Uno que se llama la Acción Católica. En el tiempo en el que yo me desarrollé, tanto físicamente, humanamente, como cristianamente, recuerdo que había unas peleas de la Acción Católica con los hermanos de Renovación Carismática Católica. Los hermanos de Renovación decían: los de la Acción Católica no tienen el Espíritu de Dios, porque son así como muy apagados, como muy tristes, no sé qué, ¿va? Y nosotros, los hermanos de la Acción Católica, que yo no lo decía, en realidad solo escuchaba a mis hermanos de las comunidades que decían eso. Estos hermanos parecen protestantes. Es que hay una cantidad de escándalo que hacen ahí en sus reuniones. Y entonces uno cree que uno sí está en la verdad y los otros no están en la verdad. También pasaba en el otro movimiento del que yo participo, que se llama EPJ. También pasaba, recuerdo, porque el movimiento tiene que la iglesia lo ha diseñado también y lo ha permitido. Uno se llama EPI, Camino, EPJ y Cursillo de Cristiandad. Era un proceso de acompañamiento de la iglesia para los hermanos. Pero resulta que hubo un tiempo también que como los EPJ son como más mayorcitos que los caminos, entonces el camino resulta que acusaban a los EPJ: esos grupos ya son viejos amargados. Y al revés, nosotros los que éramos un poquito más mayores: pobrecitos, los patojos son como muy inmaduros, ¿no? Y entonces todo ese tipo de cosas pasan entre nosotros. Yo no sé si pasa entre ustedes, ¿verdad? A la hora de vivir en sus comunidades. En este caso pues hay aquí pecomis. No sé si se celan entre uno del otro. Eso suele pasar, y de eso nos está advirtiendo el Señor, que nosotros no tengamos, por favor, mentalidad sectaria, que solo mi grupo es el mejor. No.
Porque como dicen que también algunos sacerdotes, hay algunos que se apropian del Espíritu Santo, como le ocurre. Entonces creen que solo ellos tienen Espíritu Santo. No es así. No es así, como decía aquí el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios salva por caminos que Él sabe. Es decir, nosotros no podemos circunscribir el Espíritu Santo a mi grupo porque es que yo soy el bueno. No, Él sabe por los medios por los cuales se sirve para llevar la salvación a toda la humanidad. Y asústese lo que voy a decir. Esto está completamente en contra de mi esquema espiritual mental. Porque como yo le he dicho, manifestado muchas veces, yo soy apologeta por las reales circunstancias que yo viví en mi trabajo para ganarme el pan de cada día. Entonces yo tengo mentalidad apologética, pero miren, madurando un poco, yo recorrí un camino porque yo también debates en que dejé callado al pobre protestante. El pobre protestante, como decía un padre de nosotros allá en nuestra diócesis, decía, le pegué hasta debajo de la lengua, decía él, ¿no? Es decir, le respondí todas sus objeciones que dicen ellos, que el bautismo de niños, que esa mujer María, que cómo es que se confiesa delante de un hombre, todos esos temas, ¿va? Yo le respondí absolutamente todos, ¿ve? Y entonces yo tenía también eso, ¿no? Es que en la iglesia está la verdad, aquí no se puede salir de aquí. Claro que está la verdad completa. Pero asústese lo que voy a decir, como le digo, porque esto me hace track, y me hace en mi cabeza esto. Que resulta que en el trayecto de mi existencia y de mi vida cristiana y de mi maduración cristiana, uno se da cuenta que Dios también se manifiesta en los hermanos que no participan necesariamente en la iglesia católica. Y que también allá hace maravillas. Por supuesto, de que aquellos que siguen con recta conciencia, como decía el Catecismo de la Iglesia Católica, y también lo dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo número 1. Aquellos que siguen con recta conciencia los caminos de Dios, ellos creen que están en la verdad, pueden también salvar gente. Dios también se manifiesta a través de ellos. A través, por ejemplo, también de los musulmanes, que tienen muchas cosas buenas. Por ejemplo, ellos son muy amantes de la familia. Son muy amantes de la familia, una cosa que entre nosotros ya no está pasando, ¿ve? Uno puede aprender de otras personas a pesar de que no participan necesariamente de la iglesia que Cristo fundó estrictamente. Dios se sirve por distintos caminos para llegar a la salvación a los demás. O sea que nosotros, hermanos, tengamos cuidado de no tener mentalidad sectaria. Tengamos mucho cuidado, porque eso pasa y pasa entre nosotros. Decía uno de mis párrocos anteriores, decía que tenemos que tener cuidado porque en la iglesia tenemos sectas católicas dentro de la iglesia. Así como lo acabo de explicar, que este grupo se pelea con el otro, y este grupo con el otro, y este grupo con el otro. Particularmente he estado advirtiendo en las comunidades. Aquí están los hermanos de San Juan. Ayer justamente les dije, es necesario que ustedes vayan un día a su parroquia, porque si se quedan encerrados en su pequeñita comunidad, ustedes pueden tener como esa tentación de convertirse en secta dentro de la iglesia, y que solo participan en misa cuando el padrecito viene, y cuando el padrecito no llega, no participan en misa. No, tienen que buscar su parroquia, les decía yo. Y lo mismo he estado haciendo en las otras aldeas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no caer en la mentalidad sectaria. Dios salva por caminos que Él conoce, decía el Catecismo de la Iglesia Católica. Y eso es así, eso es un amén. Eso es un amén. Entonces, hermanos, seamos en este sentido abiertos. Valoremos los carismas que están distribuidos en toda la iglesia, que son maravillosos. Son maravillosos. Y también valoremos incluyendo a aquellos hermanos que no participan necesariamente de la fe de la Iglesia Católica, pero que también evidentemente tienen dones. Por ejemplo, los hermanos no católicos, lo que yo admiro de ellos es que tienen valor de predicar la palabra. Cuando uno se convierte, usted mira, pues agarra su megáfono, agarra su batería, se lo pone en la espalda y empieza a predicar. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. ¿Ve? Empiezan a predicar una cosa que el católico no hace. O sea que sí podemos aprender a predicar a través de ellos, porque nos están dando ejemplo de predicación, cosa que el católico no hace. Cerramos este tema, me parece que está como bien claro. ¿Está claro? Amén, diga amén. ¿Está claro?
Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado de no caer en la mentalidad sectaria. Segundo, y que por supuesto, como dijimos, está entrelazado con el mismo tema, porque aquel que es sano en su espiritualidad cristiana va a vivir, hermanos, con radicalidad su fe. Si usted se da cuenta lo que dice Jesucristo: si tu ojo te hace caer, sácatelo; si tu pie te hace caer, córtalo; si tu mano te hace caer, córtala. Fíjese que son imágenes. En realidad no nos está invitando Cristo a mutilar nuestro cuerpo. Nos está advirtiendo de que el hombre que lo va a seguir, la mujer que lo va a seguir, debe ser con radicalidad. Y todo aquello que va a provocar, digamos, que le va a hacer caer gravemente en tentación, debe cortarlo. Así como a veces yo digo normalmente, pongo ejemplos muy concretos para ser más explicativo, explícito. Entonces, así como pasa ahora en nuestros países migrantes, ahorita aprovechando que estamos en este tiempo de novena, de triduo de los migrantes. Entonces por allá aparece una mujer, una señora como joven, y va a pedirle consejo al padre Juan. Y entonces le dice la señora joven al padre Juan: Padre Juan, fíjese que, es que no sé cómo decirle. Es que mire, mi marido se fue hace 16 años a Estados Unidos. Yo miro que él ya no va a regresar. Yo le estaba insistiendo que venga. Es más, sus hijos ya no lo conocen, sus hijos ya no lo quieren. Y fíjese, padre, que hay un muchacho que me está molestando, padre. ¿Y yo qué hago? Entonces, yo le devuelvo la pregunta como hizo Cristo alguna ocasión. Entonces le digo yo a la señora: mire, hermana, le digo yo, ¿usted se recuerda cuando se casó con él? Sí, padre. ¿Cuáles fueron las palabras que usted utilizó? Yo prometo serte fiel en la salud, en la enfermedad, amarte y prestarte todos los días de mi vida. ¿Esas son las palabras, sí o no? Sí, padre. Entonces, ¿por qué me pregunta? Lo que pasa es que le está gustando que otro hombre le coquetee. Pues eso es lo que dice Cristo. Corte eso de una vez, de raíz. No le esté dando chance pues al demonio ahí. Utilizo este ejemplo porque, por supuesto, que no estoy denigrando a la mujer. Lo que pasa es que los hombres se callan sus cosas, la mujer lo dice más. Y porque también eso mismo le aconteció al Padre Pío, que acabamos de celebrar en uno de estos días que pasaron. Al Padre Pío se le acercó a una señora que vivía en adulterio y quería que el Padre Pío le diera la absolución. Y el Padre Pío no le dio la absolución. Le dijo: suena un poquito brutal, suena un poquito intolerante, suena como hay misericordia, pero es misericordia decir la verdad. Entonces le dijo el Padre Pío: mire, si usted no deja a ese hombre, yo no le puedo dar la absolución. Así es que se va, termina con él y vuelve otra vez. Y claro, ella no quería. ¿Por qué? Porque se le había metido en el corazón ese hombre que no era su marido. Y bueno, se fue, pues con todo el dolor de su corazón, porque se había enamorado, regresó y dice: Padre, estoy dispuesto a dejarlo. Pero no lo digo así como lo estoy diciendo yo. Estaba llorando, lo dejo. Y entonces el Padre Pío ya le dio la absolución, cortó, le dolió, pero cortó. Eso es lo que está diciendo Jesucristo ahí. ¿Por qué? Porque los que somos seguidores de Cristo, cuando nosotros hacemos eso, evidentemente, bueno, no creo que no es tan evidente, pero sí, si uno hace un análisis, uno ve cómo uno arrastra a los demás. Por eso dice Jesucristo aquí: aquel que escandalice a uno de estos pequeños por ser discípulo mío, más le valiera que le aten unas espigas de molino y que lo arrojan al mar. Es decir, no sea usted tropiezo para los demás. Nosotros, digamos, aquí está hablando sus ministros, no podemos, digamos, dar mal ejemplo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hermanos, lo que está invitando aquí, en resumen, de este segundo apartado, está diciendo Jesucristo que nosotros vivamos nuestra vida cristiana con radicalidad. Así lo llaman a usted, como dicen ahora muchos enemigos de la fe, dice: sos fanático sos. Pues no importa que no llaman fanático, usted viva su vida como debe ser. Si tiene que cortar cosas de raíz, córtela. Duele un montón, uno llora, pero es necesario cortar.
uno tiene que arrancar las cosas de raíz, porque eso se mete y se mete y se mete, al fin y después a la hora de la realidad, uno ya no quiere eso. Por eso le digo, son imágenes que el Señor utiliza, porque imagínense un ojo. O sea, un ojo es demasiado importante. Uno no podría ver. Y sin embargo, Cristo dice, arráncatelo. Un pie es el que nos permite movilizarnos. Y si uno se corta el pie, evidentemente ya no poder movilizarse. Pues más vale que te quedas así, con el corazón compungido, como dice la Escritura, antes que entrar al infierno con todo, ¿no? Las manos son las importantes, que uno trabaja, uno tiene movilidad, uno hace cosas. O sea, son símbolos que Cristo está utilizando para que nosotros no caigamos pues en la flojera. Entonces, hermanos, pues terminamos nuestra homilía resumiendo lo que hemos dicho. Tenemos que tener mucho cuidado de no tener mentalidad sectaria. Y esos mismos, que somos nosotros, tenemos que vivir con radicalidad el Evangelio, a tal punto que si alguna cosa nos está estropeando nuestra vida y vocación, pues hay que arrancarlo de raíz, así tenga que doler. Eso duele con ganas, eso troncha el espinazo, eso se lo troncha. Entonces nos está pidiendo el Señor una vida absolutamente radical, completamente para Él. Amén.